nosotros no, en superior uno debiste haber visto eso, nada más es como repaso porque son propiedades de la imagen inversa y cosas así, o de funciones que son muy útiles cuando es como propiedades topológicas. Entonces, son propiedades que muchas veces es como, a ver, f de f inversa está contenido en el conjunto o es al revés. O f inversa de f está contenida en el conjunto o al revés. Entonces, como siempre te haces ese tipo de preguntas, si ya tienes ya en tu tarea, pues ya, como que dices, ah, bueno, sí, ya me acuerdo cuál es, y así. Aunque no lleves superior, ¿no? En álgebra para físicos, pues tuviste que haber visto eso, ¿no? Son propiedades sencillas de, de funciones y de conjuntos. Pero pues si no, de todas maneras en su ayudantías o aquí podemos revisar algunos de esos ejercicios, ¿no? Pero pues es mejor eh, que vean esos ejercicios porque les pueden ayudar después, ¿no? Entonces, vamos a, ¿qué iba a decir? Vamos a hacer lo que dijimos la vez pasada, que era eh, repasar un poquito el teorema que habíamos demostrado la última vez, que lo que decía era que si dos conjuntos están separados y tenemos un punto en A y un punto en B, entonces la unión no contiene el segmento que una X con Y. Y entonces decíamos, bueno, el dibujo ahí está, supusimos contradicción, supongamos que el segmento sí se queda contenido, y definimos un conjunto de reales de tal manera que era como que tomabas el punto X, ¿no? Y ibas moviendo la T de tal manera que el segmento, el pedacito, sí se fuera quedando en A, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que veíamos es que esta es una técnica muy usual, ¿no? De matemáticas, ¿no? Creo que cuando estábamos en cálculo 1 les hablaba de técnicas, ¿no? Y esa es una técnica que ya la habíamos más o menos visto antes con las sabanitas del intervalo 0,1, pero aquí la volvemos a ver, donde defines un conjunto y quieres definir cosas a través de su supremo, ¿no? El primer paso es demostrar que ese conjunto tiene supremo. Ese conjunto es acotado por definición, ¿no? Superiormente por 1, ¿no? Entonces, también es no vacío porque si t es igual a 0, pues este intervalo es un solo punto y ese punto sí está por hipótesis en A, entonces el intervalo por lo menos sí se queda cuando t es igual a 0, ¿no? Entonces este conjunto es acotado superiormente y es no vacío, entonces por el axioma del supremo existe el supremo de ese conjunto y le vamos a llamar alfa, ¿sale? Y bueno, alfa está en 0,1, ¿por qué? Bueno, porque primero 1 es cota superior y alfa es la menor de las cotas superiores, entonces alfa es menor o igual que 1. Y es mayor o igual que 0 porque 0 está en el conjunto y el supremo siempre es una cota superior, ¿no? Entonces, ese alfa es un numerito que está entre 0 y 1. Entonces, podemos pensar en el x0, que es el x más justa vez alfa veces y menos x, que se vería más o menos como el del dibujo, el rojito, ¿no? Y nuestro primer paso era demostrar que el punto está en la cerradura de ese conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Simplemente tomábamos un radio mayor que 0 y teníamos que demostrar que la bola necesariamente intersectaba ese conjunto, ¿no? Entonces, por teorema de supremo, ¿no? Sabemos que si yo me tomo una cantidad positiva y se la resto al supremo, existe un elemento del conjunto tal que alfa menos r veces entre la norma de x menos y es menor que ese t asterisco. Y aquí nos hace falta vamos a completarlo aquí, un t estrella, ¿no? Porque es el que estamos hablando aquí arriba. Entonces, este es el mismo. Y entonces, existe un t estrella tal que se queda entre estos dos, ¿no? De hecho, a ver, entonces, este t estrella que pertenece al intervalo, ¿no? Implica que el intervalo, pues hasta ese punto de t, pues se queda totalmente contenido en A. Esa es la definición de estar en A, en I, ¿no?
Entonces, en particular, el extremo, ¿no? Pertenece a, o sea, ese que pertenece todo el pedacito, pero nada más me voy a fijar en la parte derecha. Entonces voy a calcular la norma, ¿no? Justamente del punto X0, que es el que es el rojito, y del extremo del que estamos hablando, ¿no? Que es el que está aquí, ¿no? Entonces, si calculamos la norma, digo, aquí nada más hacíamos cuentitas, factorizábamos y llegábamos a este. La norma nos queda esto, ¿no? Pero como habíamos escogido la T estrella de tal manera que era mayor que alfa menos R veces entre la norma, pues aquí cuando sustituya, o sea, si aquí despejamos el T, pues entonces alfa menos T estrella nos va a quedar menor que R entre la norma y finalmente se cancela y nos queda R, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que este punto X más T estrella o Y menos X pertenece a la bola de radio R con centro en X0, pero también pertenecía A, ¿no? Entonces acabamos de encontrar un punto que intersecta en la bola, por lo tanto, el punto es un punto de la cerradura. Y ya que demostramos que ese era un punto de la cerradura, como sabemos que A y B están mutuamente separados, entonces A cerradura intersección B es igual al vacío. Por lo tanto, X0 no puede estar en B. Y como sabemos que Y sí está en B, y Y justamente se alcanza cuando T es igual a 1, entonces esto implica que alfa es estrictamente menor que 1. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Digo, hasta aquí no hemos usado el hecho de que lo que supusimos de por contradicción. Y entonces donde empezaba eso era justamente, eh, déjame ver, aquí, ¿no? Justamente en lo siguiente que vamos a decir es donde ya aplicábamos la hipótesis de que el segmento sí se queda contenido en la unión de A y B, ¿no? Entonces, el X0 pues es claro que está en el segmento XY, ¿no? Entonces, como el X0 no está en B, necesariamente el X0 tiene que estar en A, justamente por el supuesto de la contradicción. Entonces, otra vez, como A y B están mutuamente separados, A intersección B cerradura tiene que ser vacío, ¿no? Y entonces eso implica que el X0 no puede estar en la cerradura. Y al no estar en la cerradura, tenemos que existe un radio tal que la bola no intersecta B, que es la bola que se ve aquí verde, ¿no? Y entonces ya nada más, lo único que decíamos era, bueno, nos vamos a fijar en los puntos que están como a la derecha de la bola, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, hagamos alfa, S tal que S es mayor que alfa y menor que el mínimo entre 1 y alfa más R estrella entre la norma de XY. Entonces, si calculamos la norma de X0 menos el punto que viene de evaluar T igual a S, entonces llegábamos a que esa norma es S menos alfa por la norma de Y menos X. Pero al ser menor que alfa más R estrella, bla, 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 entonces al sustituir nos queda que esto es igual a R estrella, ¿no? Y por lo tanto, si ese punto S cumple estas condiciones, ese punto necesariamente está en la bola de radio R estrella con centro en X0, ¿no? Ahora, esta bola de radio R estrella no intersecta B, por lo tanto está totalmente contenida en su complemento, ¿no? Y entonces, aquí lo que decíamos, si tomamos cualquier S que cumpla asterisco, entonces el intervalo X, X más S veces Y menos X se va a quedar contenido en A, lo cual va a implicar que S esté en I, pero esa es una contradicción porque S es mayor que alfa y alfa era el supremo. Y entonces ahí se acababa la prueba. ¿Dudas? La jefa de grupo también está de acuerdo con la demostración. ¿Estás de acuerdo o no?
John, ¿estás de acuerdo con la demostración? Merenda, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo, John? ¿Por qué? O sea, a grandes rasgos, lo que hicimos fue, definimos un conjunto, vimos que el punto este del supremo se encuentra en la cerradura, ¿no? Y luego eso nos implicó que no esté en B. Al momento en el que el conjunto tiene que estar en A, podemos aventarnos hacia la derecha para construir otro punto que no va a estar en A. O sea, que va a estar en A, pero no debería de estar ahí y por lo tanto va a contradecir que habíamos definido un supremo, ¿no? Cierre era muy grande. ¿Aquí? No se sale. Ya habíamos dicho que podíamos probablemente pedir solamente que fuera menor que alfa más esta parte, pero lo pedimos así para no meternos en problemas, ¿no? Y y, y ya, ¿no? Pero, y no tener que demostrar aparte que el S es menor que uno, ¿no? Em, Se puede hacer directa. Pues lo intenté, pero no llegué a hacerla directa. Pues igual ustedes pueden intentarlo y, y si les sale directa, pues me avisan, ¿no? O sea, justamente mi problema era cuando quería separar el punto en la segunda parte. Es ahí donde tuve problemas, pero pues igual y a alguien se le ocurra, ¿no? O me avisan, ¿no? Ya digo, siempre hay como más de una prueba para una sola cosa, pero pues digamos que pues ya tenemos al menos esta. Y como no somos lógicos y John tampoco es un lógico, porque pues es actuario, entonces no creo que sea un lógico, pues ya nos quedamos con esta prueba por contradicción, ¿no? Entonces vamos a entonces vamos a hacer, hayamos quedado, ¿no? Según la jefa de grupo que ahorita no quiere intervenir, que íbamos a ver la lupita, ¿no? Entonces esto era ver que, ¿por qué el segmento X de X más S veces Y menos X, se quedaba contenido en A, ¿no? Si S, era si T, no, si alfa, ¿no? Si alfa era menor estricto que S, menor que el mínimo entre 1 y aquí era R estrella entre la norma de X menos Y, ¿no? Entonces, según íbamos a ver esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto? Fíjense. Nada, es muy fácil. Simplemente agarren el segmento y lo vamos a partir en varios pedazos, ¿no? Entonces, primer pedazo va a ser de X hasta aquí será, déjenme pensar. Porque el supremo no necesariamente lo tienes, pero ¿cómo lo pondría? A ver, entonces, déjenme regresar a este. Entonces, déjenme ver cuál es el que realmente me va a interesar. ¿El supremo me va a interesar o no? X0. Ok, a ver, entonces, vamos a partirlo en dos, ¿no? Que este sería el X0 hasta el X0 unión sería el X0, coma el X más S veces Y menos X. Y a este le vamos a quitar el X0 porque pues ya no tiene caso que lo contemos aquí porque ya lo estamos contando en la primera parte, ¿no? Entonces hay como tres tipos de puntos, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que de X a X0 estás? Bueno, vamos a revisar qué son los supuestos que tenemos, ¿no? Entonces, fíjense.
El X0 ya habíamos dicho que estaba en A, ¿no? Entonces, ese ya no me importa, ¿están de acuerdo? O sea, el X0, este ya lo tenemos por hipótesis. Entonces, si quieren, vamos a ponerlo así. Entonces, el de la orilla ya lo tengo. Entonces, dices, bueno, sea, ¿qué le pondríamos? Y. No, Y no, porque ya la habíamos ocupado. W. Sea W, ¿no? Z está bien, sí, Z. Sea Z que pertenece a X, X0, ¿no? Unión el X0 más el X, aquí es coma. Aquí sería, me falta este gorro. Entonces sería que aquí sería X0, X más S veces Y menos X menos X0, ¿no? Entonces, bueno, como todo mundo sabe de superior o casi todos, entonces esto implica que el Z debe de estar en X, X0, ¿no? O bien el Z debe de estar en el X0, X más S veces Y menos X, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, simplemente es si Z, bueno, vamos a ponerle aquí. Hay como tres casitos, ¿no? El primero es como, a ver, ¿qué pasa si Z es, vamos a pensar que Z primero está en X, X0, ¿no? Entonces aquí hay dos posibilidades. Que Z esté aquí, bueno, vamos a ponerlo así. Entonces aquí vamos a ponerle mejor. Si Z está aquí, hay dos casos, ¿no? Para que se entienda mejor. ¿Cuáles son esos dos casos? Bueno, el caso 1, ¿no? Es que el Z sea el X0, ¿no? En cuyo caso ya sabemos que está en A, ¿no? Porque, ¿cómo que en los dos? Sí, sí podría estar en los dos. Pero acuérdate que este O que pinté aquí no es... Ah, bueno, no, porque aquí me falta el menos el X0. Entonces sí, no puede estar en los dos, ¿vale? Entonces digamos que si estás en el primero, pues puede que seas el X0, pero ahí ya sabemos que estás en A, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el caso 2, ¿no? Que sería decir, bueno, soy de esos, pero el Z es diferente de X0. ¿Qué me podrías decir, Dulce, de esto? Como profe, ¿cuál era la pregunta? Fíjate, sabemos que aquí está el X0 y aquí está el X, ¿no? Entonces estamos pensando que el Z ya es diferente de X0 y está por aquí, ¿sale? Entonces, ¿cómo hacemos que se lo trague a? O sea, lo que queremos es que Z esté como un poquito a la derecha, o sea, que esté justo en el conjunto de A. Que o sea, haz de cuenta que sí, que Z Es esté en que el conjunto A. si Z es igual a X0, eso significa que está en el extremo, ¿no? Que es uno de los extremos. Entonces tendríamos que hacerlo de... Eso ya lo tenemos, o sea, si Z está en X0, acuérdate Ajá. que ya hayamos supuesto que el X0 estaba en A, ¿no? Entonces ese ya lo tenemos. La cosa es, ahora, ¿cómo garantizo que el Z sí está en A? O sea, todos los que están a la izquierda. Con una bolita de radio epsilon. No. ¿Qué pasa? Pero fíjate, ve este dibujo. ¿Qué me puedes decir? Si yo a X0 y me muevo a Z es porque me estoy moviendo un poco hacia la izquierda del Supremo, ¿no? ¿Qué me puedes decir si me muevo un poco hacia la izquierda del Supremo? Que todas... Es que el supremo es el mayor, entonces, bueno, el menor. Entonces, si nos movemos hacia la izquierda, quiere decir que como alfa es el supremo de A, si te mueves hacia la izquierda, quiere decir que todos los puntos que estén de ese lado siguen estando en A, ¿no? Ajá, pero fíjate, a ver, dime si lo que digo es cierto o no. Si yo estoy en X0 y me muevo tantito a la izquierda, por un teorema de Supremo debería de existir un punto aquí en medio que sea de A, ¿no? Ajá. Entonces justamente eso es
lo que vamos a decir. Si quieren, llámenle Z, ¿no? Bueno, este Z no está en nada, este Z está en I, porque acuérdate que el supremo es sobre I, ¿no? Entonces, como Z es diferente de X0, bueno, de hecho aquí sabemos que Z debe ser menor estricto que X0, por cómo está dada la parametrización, ¿no? Entonces, esto implica que existe un Z que pertenece a I, tal que cuando yo me fijo en el punto formado por eso, o sea, déjenme pensar, no sé si esté correcto Z. W. Lo que pasa es que el Z está asociado al otro, ¿no? Entonces aquí existe un, para que no se confunda, existe un W tal que, ¿cómo es esta cosa? Es el que pertenece ahí. No más que un tal que vamos a ponerle, es decir, ajá, W gorro, que es igual a X más W veces Y menos X. Eso es lo que significa que pertenezca aquí. Es decir, tal que, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Hice algún ruido? No fui yo, ¿sí? Tal que, ¿qué? Es que aquí, fíjense, vamos a tener que poner el Z, si o no, que es de la forma X más Z veces Y menos X, ¿no? Por eso no quería ocupar el Z. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver qué onda con el, o sea, fíjense, de aquí, lo que tendría es que si están de acuerdo que el Z es menor estricto que alfa, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque, pues aquí lo que vamos a hacer es poder encontrar un W adecuado, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tal que el W, tal que el Z es menor que W, menor igual que alfa, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Y luego, ya los perdí otra vez. Este está aquí, contenido en A. Oiga, prof, una pregunta. Y por ejemplo, ¿no puedes armar un rectángulo ahí? Nada más lo divides entre dos. Bueno, a un rectángulo de que tenga que ver con Z, lo divides entre dos y ya sale a la voz, ¿no? Pues más o menos, pero te digo, más que dividirlo, o sea, no importa si es la mitad o lo que sea, siempre que te recorres tantito hacia la izquierda puedes encontrar un elemento de A, ¿no? Profe, Ajá. ¿podría mostrar las hipótesis de lo que estamos haciendo? O sea, lo único que quiero hacer es demostrar que el intervalo x, x más s veces y menos x se queda contenido en A. Si la S cumple esto. Ajá. Ya es que, pues, o sea, ¿cómo está dada? Ah, O sea, acuérdense que esa es la que quería ver otra vez. A es el conjunto este de la separación. O sea, cuando terminamos esta demostración, dijimos que del hecho de que si tomamos cualquier S, se va a cumplir que este A se va a comer a todo este intervalo, no a todo este Ujú. segmento. Entonces ese es el A del que estamos hablando. Pues nada más Ah, lo ok, estamos ok. como detallando más porque del hecho de esta desigualdad, ¿no? Ya tenemos que se pase esta parte. O sea, como que nada más lo estamos entrando más a detalle, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto lo que, o sea, fíjense, lo que sabemos es que, vamos a ponerlo aquí, déjenme ponerlo aquí. Este es el W, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así. O sea, el hecho de que W esté en I significa que el segmento de X al X más W veces Y menos X
este se queda totalmente contenido en A. Esa es la definición de que W esté ahí, ¿no? Y que a este le podemos llamar que este es como un vector W, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que el X, W está contenido en A. Pero también sabemos que si nos fijamos en el X, Z, ¿no? Como el Z es menor que W, este se va a quedar en el intervalo X, W, ¿no? ¿Ya vieron? Y este se queda contenido en A. O sea, lo cual en particular implica que el Z pertenece a, que eso es lo que queríamos, ¿no? O sea, no hay que perdernos en qué es lo que queríamos. O sea, si el... Profe, Ajá. la desigualdad de Z menor que W menor o igual que alfa, W no puede ser igual a alfa, ¿no? Porque entonces ¿cómo se llama? Ese intervalo ya no se queda en nada, ¿no? ¿Por qué no podía ser alfa? Porque si es alfa, entonces el supremo, pero el supremo ya no se queda, ¿no? Bien. Pero de hecho el supremo sí se queda, mira. ¿Sí o no? Creo sí. Bueno, no el supremo, es que ahí hay que tener cuidado. Es el vector formado cuando sustituyes el supremo del conjunto, ¿no? Sí, el que no puede ser no alfa, sino X0, que está formado por alfa, es el Z. Sí, hay que tener cuidado un poco con eso, pero como que sí es como, sí es el supremo, pero no es el supremo. Sí, o sea, digamos, sí los entiendo cuando me dicen eso. Ajá. Entonces, o sea, la cosa es que sí sabemos que tenemos al X0, pero o sea, digamos, para poder exhibir que sí tienes a los demás es por el hecho de que pues, si tú te mueves tantito hacia la derecha, pues siempre hay alguien que lo sobrepasa, ¿no? Lo que pasa es que el tema de es que el X0 esté en A es diferente a que te tragues todo el segmento, ¿sí o no? O sea, es diferente decir que el alfa es un elemento de I a decir que el X0 está en A. Porque que el alfa sea un elemento de I quiere decir que tienes el segmento de X hasta X0, ¿no? Y que tengas X0 en A solamente es que tengas al X0. Entonces, por eso es que tenemos que hacer esta parte, ¿no? O sea, de hecho, lo que estamos diciendo es que si el X0 está en A, implica que el alfa sí está en I, ¿no? O sea, que sí te estás tragando todo el segmento. ¿Sí estás de acuerdo, John? No, lo que pasa, Dulce, es que una cosa es hablar de los puntos vectores X0 y otra cosa es hablar de los T's en I. Entonces, esa conexión es la que estamos justamente haciendo aquí, ¿no? Entonces, ahora, ya vimos que si eres XX0, pues ya estás, ¿no? Ahora, si estás en el otro, que sería como, si quieren lo ponemos de otro color, si el Z ahora está en el otro pedazo, que sería el X0, X, ¿cómo era? X0 más qué? Más X más S veces Y menos X, ¿así? Ok, si es así, entonces, bueno, menos el punto X0, porque ese ya lo teníamos, entonces menos el X0. Bueno, entonces esto implica que el Z es diferente de X0, ¿vale? Entonces, y además, el Z pertenece al intervalo X0, X más S veces Y menos X, ¿no? Entonces, de que el Z sea diferente de X0, eso lo que va a implicar, acuérdense que el Z tiene coordenadas, si quieren le ponemos X más S veces, Z veces, ¿no? Y menos X. Entonces este es Z, Y menos X. Y entonces todo lo que va a implicar el hecho de que no es X0 es que alfa es menor estricto que Z, ¿no?
Y como el Z está aquí adentro, esto implica que este es menor o igual a S, que ya era menor estricto que el mínimo entre 1 y R estrella entre la norma de X menos Y, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaba? Acuérdense, que este Z gorro estaba en la bola de radio R estrella, ¿no? Con centro en X0, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Uno de estos era, si era X menos Y, creo que sí, no, a ver, déjame ver, creo que sí lo hice bien. Nada más déjenme revisar acá. Sí, ¿vale? Entonces, digo, por esa parte, pues es un Z que se queda aquí. ¿Y este Z dónde estaba? ¿Dónde estaba esta bola? Esta bola estaba totalmente en el complemento, ¿no? Pero este punto es un punto del segmento, entonces esto que implica que Z debe estar en A, ¿no? ¿Sí o no? Y se acabó la lupa, ¿no? Sí estaba muy difícil la lupa. O sea, porque como que John dijo muy naturalmente que estaba bien, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Tienen dudas? Dulce, ¿tienes dudas? Axel, ¿tienes dudas? Ahora resulta que John dijo que estaba mal justificado, ¿cómo ven? Queda más, yo digo que queda mejor así, ¿no? ¿O ustedes cómo ven? Abimael, ¿tú qué opinas? Pues que estuvo más o menos claro, creo. Ok. Este, Solís, ¿tú qué opinas? Pues está bien, profe, pero pues más dibujos no estaría mal. Ok. Ok, ok. Ahora entonces vamos a, ya con esto terminamos el tema de topología, ¿eh? Así que ya son unos expertos en eso. Pues ya el lunes es su examen, ¿no? Ahorita, Ajá. Imagínate que en su examen viniera que demostraran que los reales son conexos. ¿Cómo lo harían? Sí, como dice John, aunque deja de pensar. Sí, va a ser por contradicción. Vamos a hacer la misma prueba que hicimos para demostrar el ejemplo pasado. ¿Sale? A ver, ¿qué fue lo que hicimos? Primero supusimos una contradicción. Definimos un conjunto. Vimos que el supremo tiene que estar en la cerradura de ese conjunto. Después entonces tiene que estar en el B, ¿no? En el otro. Y después en el A, perdón. Porque no puede estar en el B. ¿No? Eso es lo que hacíamos. Y después de eso, ¿qué hacíamos después de eso? Veíamos que existía un elemento que era mayor que el supremo, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Para que aprendan esta técnica de demostración, ¿no? Entonces supongamos que R es disconexo. Y usemos la forma de la proposición.
¿Sale? ¿Quién me dice qué dice la proposición? R a qué es igual. Diría que existen U y B, ¿sí o no? Abiertos, tales que ¿qué? Tales que R está contenido en U unión B. A ver, ¿quién por participación me dice la segunda? ¿Y U y V son ajenos? No, la segunda no decía eso. La intersección de... La interacción de R con ellos es vacía. Ah, eso no se vale. A ver, espérame. Ninguno lo dijo bien, así que el primer... Y voy a usar W porque me dijeron Pero la a mí otra no me vez dio que... chance de decirlo, me A ver, interrumpió. dilo. Que la intersección de R con cada uno es diferente del vacío. Perfecto. Digo, porque tú fuiste quien habló primero, ¿no? Entonces este es no vacío y R intersección B es no vacío. ¿Sale? Ahora, ¿quién me dice la última? Yo se la digo, profe. Que la intersección de R con W y con B son iguales al vacío. Ok, entonces participación doble para Dulce, ¿no? No, no es cierto. ¿Quién habló primero? Reyes Alonso. Y Dulce en vez de decir que no, luego dice que sí, ¿no? Ok, entonces fíjense. Pero están de acuerdo que esas condiciones, aquí puse mal esto es unión B, ¿no? ¿Están de acuerdo que esas condiciones en realidad, en este caso, son una payasada, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso nada más es decir, existen U y B abiertos, W y B, porque si no luego dicen que ya no entiende nada. Entonces existen W y B abiertos, no vacíos, ajá. El inciso B se traduce a decir que son no vacíos, porque R intersección W en realidad es W, ¿no? Y R intersección B en realidad es V, ¿no? Entonces se traduce a decir que existen W y B abiertos no vacíos, y estoy incluyendo este, ¿no? Tal es que R se puede ver como U unión B, W unión, es que estoy muy acostumbrado a usar U's y B's. Entonces R es igual a W unión B, o sea, realmente decir que R está contenido aquí, pues es decir que es igual, ¿no? Y son ajenos, ¿no? O sea, aquí la R no juega un papel de nada, ¿no? Porque es el total. Entonces, sí o no que tengo esto. O sea, decir que R es disconexo es tanto como decir que R lo puedo ver como la unión de dos abiertos ajenos. ¿De acuerdo? ¿Todos me siguen hasta ahí? Entonces, ¿cómo va a ir la contradicción? ¿Cómo creen que va a ser el conjunto? ¿Quién por participación me dice cómo es el conjunto? Y no se vayan a pelear por decirme. A ver, bueno, a ver. Fíjense. Les ayudo un poco. Como W y B son diferentes del vacío, sea X, que sea W chiquita, no, porque eso va a ser sea X está bien. Entonces sea X que pertenece a W y Y que pertenece a V. Entonces, ¿cómo sería? Defino el conjunto A como quién. El conjunto I, es más, para que quede igual que el otro. ¿Como quién? X menos Y. No, ¿cómo crees? Eso ya sería un punto, ¿no?
Tiene que ser un conjunto de reales, ¿no? Pero vamos a ponerle, entonces déjenme cambiarle aquí. Bueno, sí, los zetas, vamos a poner los zetas. Zetas que pertenecen a R, tales que ¿qué? Aquí no hay ningún segmento. Fíjense, ¿Están en XY? vamos a hacer el dibujo para que Solís me ayude a decirme cuáles. ¿Sale? Ahí está R. Puede ser un rectángulo, ¿no? No estamos en R. Piensa en una línea. Entonces casi lo que estoy diciendo es, tengo un W aquí y tengo un U y lo puedo ver como la unión de ellos dos. Que se ve bien, se ve que en el dibujo no nos va a salir, pero al menos pienso que es un intervalo o un abierto o lo que sea, ¿no? Entonces yo sé que el X está por acá, ¿estás de acuerdo? O sea, si el W en algún momento, si la barrera de W pasa a la barrera de V, como que ya se intersectaron, ¿sí o no? Entonces como que el X tiene que estar por aquí y el Y tiene que estar por acá. ¿En qué me importaría fijarme? Pues en el intervalo XY, ¿no? Yo sé que el X sí lo tienes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me puedo mover hacia la derecha, no? De tal manera que eso se quede en W, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Si se hace la analogía con el otro, en el otro, tú tenías tu punto X, ¿no? Y el conjunto era qué tanto me puedo mover hacia la derecha, de tal manera que me sigo quedando en el conjunto A, ¿no? Entonces, como que es análogo la definición del I. O sea, si se les hubiera ocurrido en el examen, ¿no? Bueno, pero ahorita todavía no estudian bien, ¿no? Ahora, lo que tenemos que demostrar es que el I tiene supremo, ¿no? ¿Quién por participación me dice por qué el I tiene supremo? Porque es acotado superiormente. Por Z, ¿no? ¿O por quién? Por B, ¿no? ¿Por quién? ¿Por Y? Ah, bueno, sí. Aquí falta poner, sí, aquí falta poner aquí una cosa, ¿eh? Sin pérdida de generalidad, supongamos que X es menor que Y, ¿sale? Porque si no, no vamos a poder avanzar. O sea, ¿están de acuerdo que si no fuera así, pues entonces, o sea, no pueden ser iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué uno está en W y otro está en B, ¿no? Entonces no pueden ser iguales. Mi dibujo podría estar al revés, ¿sí o no? Pero si mi dibujo está al revés, pues lo hacemos al revés. Por eso es un sin pérdida de generalidad. El sin pérdida de generalidad es como análogamente, ¿vale? Entonces, ya con ese supuesto, entonces ahora sí, ¿qué me podrían decir? Que está acotado superiormente por Y. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me podría pasar aquí? A ver, fíjense. Sea Z que pertenece ahí, ¿no? Entonces lo que tenemos es que el intervalo X, Z está contenido en W, ¿no? Ahora, si tuviera la mala suerte, ¿no? De que el Y, en este caso, fuera más chiquito que Z, que es justamente lo que no quiero, ¿no? O sea, quiero que el Y sea más grande que Z.
Entonces la desigualdad que tendría es que X es menor que Y menor que Z, y esto implicaría que el Y está en el intervalo X, Z, lo cual que está contenido en W, lo cual implicaría que Y esté en W, pero eso es absurdo, ¿no? ¿Sí o no? Porque entonces esto implicaría que el Y esté en W intersección B, y esto es diferente del vacío, ¿no? Por lo tanto, ¿de dónde vino esta? Esta vino de aquí, de que el Y fuera menor que Z, ¿no? Entonces esto implica que el Y debe de ser mayor o igual que Z, ¿no? Para todo Z que pertenece ahí. Por lo tanto, Y es cota superior de I, ¿no? Eso es lo que me querían decir. ¿Quién me dijo primero que Y? Para ponerle su participación. Harold fue, ¿no? Es Vázquez, ¿no? Perfecto. Muy bien, Harold. Entonces, ok, entonces ya vimos que el conjunto es acotado superiormente, ¿no? Esto sería como la parte 1A, ¿no? Luego, ¿cómo vemos que es no vacío? Y para que Solís nos ayude, vamos a volver a pintar nuestro dibujo. Entonces este es el W. Aquí está el X, ¿no? Y aquí tenemos el V y el Y está por acá, ¿no? ¿Sale? Entonces, a ver, Solís, dime quién está ahí. ¿En dónde? ¿En V? En I. Ay, Dios. No, profe, yo creo que sería más fácil definir un máximo, ¿no? Para cada conjunto. No necesariamente va a existir el máximo. ¿Sale? A ver quién le ayuda. ¿Están de acuerdo que necesito definir un Z? O sea, necesito como moverme tantito hacia la derecha de X para definir como un intervalo, ¿no? Y que el extremo sea el que está en I, ¿no? ¿Cómo hago eso? Y que justamente todo esto se... Ajá. ¿No sería como darle nombres a W? O sea, definir de dónde a dónde está y ya después de ahí tomar el punto que está a la derecha y restarle nuestro punto que ya dijimos que está en ese conjunto. Ahorita no sabe, el punto es que ahorita no sabemos que exista algo en ese conjunto. Justamente eso es lo que queremos ver, ¿no? ¿Cómo obtengo ese algo? O sea, pero W y B son no vacíos, ¿no? Ajá, pero el X, lo que pasa es que, o sea, si yo me tomo el X, ¿no? El intervalo X, X abierto es vacío, ¿no? Solamente que, bueno. Y el vacío se está conteniendo W, pero no, eso no va por ahí, ajá. O sea, ese intervalo X, Z, pues sí está bien definido, ¿no? O sea, el X, X no me lo puedo tomar. ¿Cómo le hago? Pero ¿por qué no se lo puede tomar si el vacío sí está contenido en W? Estoy pensando, ¿eh? Sí, o sea, sí podrías, pero no estamos pensando en ese caso.
Ajá. Estamos pensando que si eres un, o sea, que si eres un intervalo bien definido, ¿sale? O sea, de que podríamos, pero no estamos pensándolo así, ¿sale? Profe, ¿no se puede con una bola? Ajá, Porque W es abierto. exactamente, muy bien, esa es la respuesta que quería. Ajá. Entonces, fíjate. Entonces, sí, ahí lo que te decía John es que vamos a pensar, ¿no? Si quieres, esto lo ponemos en un lado aquí. Aquí, vamos a ponerlo aquí. O sea, estamos pensando que si tenemos un intervalo de la forma B, ¿no? Sí, porque ahí podríamos pensar eso, pero no, o sea, estamos pensando que este es de la forma, son los X's, déjale pongo aquí, los X's que pertenecen a R, tales que, ¿qué? Tales que A es menor o igual que X, menor estricto que B, ¿no? Y estamos pensando, bueno, aquí obviamente podríamos, decir, bueno, pues no existen tales, ¿no? Pero estamos pensando de entrada, ¿no? Que el A debe ser menor que B, ¿vale? O sea, no estamos considerando, ¿cómo te puedo decir? Intervalos que me pudieran quedar vacíos de la definición, ¿de acuerdo? O sea, como que de verdad estoy pensando que sí me estoy tomando algo, ¿sí? O sea, porque si lo pongo con el igual, pues sí, podrían ser muchos intervalos degenerados, pero no. Estamos pensando que sí es un intervalo de a de veras, ¿no? Entonces, digamos que aquí digamos, ya en el 1B, como decía su compañera, lo que sí sabemos es que el X es un punto de W, ¿no? Y W es abierto. Es decir, existe un epsilon mayor que 0, ¿sí o no? Tal que X pertenece a la bola de radio epsilon con centro en X y esta se queda totalmente contenida en W, ¿no? Es decir, estamos hablando aquí de X menos epsilon, coma X más epsilon, este se queda contenido en W, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces esto implica que si yo me tomo en la parte cerrada y me tomo el X más epsilon, este se queda contenido en W, lo cual implica que el X más epsilon es un punto que vive en W, perdón, en I, ¿sale? Y por lo tanto, I es diferente del vacío. Y por lo tanto, existe el supremo de I y le vamos a llamar alfa, ¿sale? Entonces, ¿quién participó? Reyes Alonso. Muy bien, Reyes Alonso. Ya voy a empezar a acordarme de ti. O sea, haz de cuenta. Lo que estamos diciendo, regresando a Solís, ¿no? Que le gustan mucho los dibujos, es lo siguiente, fíjense. Está aquí mi W, por aquí está mi V. Bueno, mi W, si quieren, no lo pinten acotado de este lado, nada más de este lado y por acá. Y entonces mi X está por aquí y mi Y está por aquí, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es, bueno, yo sé que el X no sé si esté porque necesito darle existencia de algo como hacia la derecha. Entonces, como es abierto, lo que sí sé es que existe una bola, que las bolas se ven así, de tal manera que toda esta bola se queda contenida en W. Ajá. De tal suerte que si yo me fijo en este pedacito se va a quedar contenido en W y entonces el extremo que está aquí va a cumplir pertenecer ahí, porque esa es la definición, que te quedes con todo este pedacito. ¿Sale? Que justamente es lo que escribimos aquí. Como W es abierto, existe una bola que se queda en W, que es la rojita, tal que, y como esa bola se queda contenida en W, pues la parte de la derecha también se va a quedar contenida en W, que es esta parte, y esto implica que el extremo derecho es un punto de I, por lo tanto I es diferente del vacío.
¿De acuerdo, Plata? Perfecto. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Ustedes déjenme pensar aquí. ¿No? ¿Cuál sería el siguiente paso? Siguiendo la analogía del pasado. Por participación. Dulce. ¿Qué hacíamos ¿Tienes que cuando ya hacer lo Ajá. mismo para B? ¿Para la bolita B? ¿Qué hacíamos cuando ya encontrábamos el alfa? Ah, no es cierto, el segmento, ¿no? El segmento Aquí no que hay va segmento. de... Ah, ¿Pero qué hacíamos? Ese alfa, ¿dónde tenía que estar? En el extremo, ¿no? En la frontera. Por demostrar que alfa pertenece a la cerradura de W, ¿no? ¿Sí o no? Para la pregunta de Ilse, ¿qué queremos hacer? Queremos demostrar que los reales no son, que los reales es conexo, es decir, estamos, y vamos a proceder por contradicción, ocupando la misma técnica que en la demostración pasada. Es decir, voy a suponer que es disconexo, ajá, lo cual es decir que existen dos abiertos no vacíos que su unión es R y que son ajenos. Después de eso voy a definir un conjunto raro, ajá, que es como ir aventando el conjunto hacia la derecha. Voy a demostrar que ese conjunto tiene supremo. Después voy a demostrar que el supremo está en la cerradura de W para llegar que entonces eso tiene que estar forzosamente, no puede estar en V y como R es la unión, entonces tiene que estar en U. Y con eso voy a construir otro que va a ser mayor que el supremo y voy a llegar a una contradicción. ¿Sale? Eso es lo que estamos haciendo. Lo mismo que la vez pasada, pero con otro problema. ¿Vale? ¿Para qué? Para que cuando en su examen tengan que demostrar uno como este, pues ya digan, ah, ya sabemos qué hacer, el profe lo hizo como 20 veces, ¿no? ¿Cuál está más largo, este o el de las mantitas? Sí, también pienso lo mismo. Pero bueno, a ver, vamos a hacer el dibujo, ¿no? Otro dibujo, para que no digan que no hay dibujos. ¿Cómo demostramos que este cuate está en la cerradura? Bueno, aquí está el alfa, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es tomarme una bola de radio y el alfa de hecho está, quién sabe dónde esté, ¿no? Pero el doble, como que está así, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el W. Y me tengo que tomar una bola de radio epsilon alrededor de alfa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que decir? Ah, bueno, sea epsilon mayor que 0, ¿no? Por demostrar que la bola de radio epsilon con centro en alfa, intersección W, es diferente del vacío, ¿no? Ahora, la bola de radio alfa, en realidad en este caso es menos epsilon más alfa, coma alfa más epsilon, intersección W, diferente del vacío, ¿no? O sea, esto es como lo que tenemos que demostrar. Entonces, si yo me tomo un alfa y me tomo una bola, ¿qué es lo que puedo hacer? Quiero encontrar elementos de W, ¿no? ¿Cómo le hago? Bueno, fíjense. Si yo me muevo hacia la derecha, no hay nada, ¿no? ¿Están de acuerdo? Como que no hay nada, o podría estar V, ¿no? Pero W definitivamente que no puede estar de ese lado. Entonces, si yo me muevo hacia acá, debería de encontrar un punto intermedio, ¿no? Que sea que sea del, ¿cómo se dice? Del I, ¿no? O sea, como que aquí debe haber alguien, ¿cómo le pondríamos?
pues, y latina, ¿no? Como que debe haber un alguien que está ahí, ¿no? ¿Y qué significa que ese esté ahí? Significa que el intervalo X hasta el intervalo Y se debe quedar contenido, ¿no? ¿En dónde? En W, ¿no? ¿Sí o no? Pues justamente ese Y va a estar en W y va a estar en la bola, ¿sí o no? ¿Ya vieron? Creo que ya lo hicimos. Pues, si fuera como mi profesor de topología, pues ahí ya hicimos la prueba, ¿no? ¿Sale? De aquí abajo implica, ¿no? Que existe, que existe un I que pertenece ahí, tal que sería en este caso, ¿cómo es? Sería menos epsilon más alfa, es menor que I, menor o igual que alfa, y ya con eso, ¿no? Entonces esto implica que el segmento X, Y, ¿no? Está contenido en W, ¿no? Y entonces, esto implica que, ¿qué implica esto? Ah, pero todavía me falta, ¿no? ¿Sí ven? Y está en la bola. Pero ¿cómo sabemos que el... Déjenme pensar. Pero ¿cómo sabemos que está en W? ¿Ya vieron? ¿Y creen que eso sea un verdadero problema? John, ¿tú qué opinas? Pues los tomamos separados, ¿no? A W y a V. ¿A quién? A W y a V. Bueno, son abiertos, ¿no? Ambos. Ujú. Están separados entonces, ¿no? Sí. Entonces, Ah, quieres usar... Ah, es que hay dos formas de hacerlo. Tú quieres decir que el I no puede estar en V, ¿no? ajá. Sí, porque fíjense, o sea, si yo cierro aquí, o sea, si esto implica que X, Y, cerradura, este está contenido en la cerradura de W, ¿no? Pero X, Y cerradura en realidad es X, Y cerrado, ¿no? Entonces, como B y W son ajenos, esto implica que B intersección W también son ajenos, ¿no? Si lo hacemos como John lo quiere hacer. Entonces, esto implica que el I no puede estar en V. Y como sabemos que R es la W unión B, esto implica que el I tiene que estar en W. Ajá. Y de lo que está aquí arriba, tenemos que I está en la bola de radio epsilon, ¿no? O sea que I está en menos epsilon más alfa, alfa más epsilon, y por lo tanto el I está en W intersección menos epsilon, alfa más epsilon, ¿no? Y por lo tanto W, bueno, esta cosa, así como John lo hizo, ¿les gustó? Vamos a darle su participación a John, ¿no? Así como John dice, sí sale. ¿Va que va?
¿Dónde estás? ¿Cómo es? Ortega. Aquí está. O sea, lo único que estamos diciendo es, queremos demostrar que el alfa está en W cerradura. Ya hicimos el dibujo, ¿no? Nada más estamos escribiendo cómo va. Existe un I que pertenece ahí tal que se queda en este pedacito, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, menor, epsilon más alfa, menor que I, menor o igual que alfa, ¿no? Ahora, el único tema es que sabemos que el X, Y se queda contenido en W. El problema es que eso no implica que el I esté W porque justamente te falta esto. Pero a John se le ocurrió, bueno, si cerramos ambos, entonces la cerradura respeta las contenciones. Seguramente eso está en su tarea, estoy casi seguro. Entonces la cerradura respetan contenciones y la cerradura de X, Y, pues es meter la frontera de este, que nada más es el extremo de la derecha, ¿no? Entonces eso quiere decir que, la cerradura de W contiene al X, Y. Pero como estos son abiertos ajenos, entonces cualesquiera dos abiertos ajenos siempre están separados, ¿vale? Eso también lo pueden demostrar muy fácilmente, o no sé si ya vimos, yo me imagino que vimos algo parecido. Ajá. Entonces, B intersección W sigue siendo vacío. Entonces quiere decir que el I no está en V, pero como R es la unión de W y B, entonces sí tiene que estar en W. Entonces, como por esta desigualdad por construcción, el I está en la bola, pero aparte el I está en W, entonces el I está tanto en W como en la bola de radio epsilon y por lo tanto sí se intersectan y la conclusión es que el alfa sí es un punto de la cerradura de W. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué hacemos después? Bueno, otra vez, U intersección W es vacío, lo cual implica que U intersección W es B, ¿no? Ajá. Es que ya ven, que siempre me acostumbro a usar U's y B's. Y si yo me acuerdo que cuando era estudiante odiaba que hicieran eso porque no se entendía quién era U y W. No sé por qué después ya se te hace como muy natural. Este es el... ¿Quién? No sé. Entonces este es B intersección. Es que ya ahorita como que no las confundo, pero en ese momento sí. Entonces esto implica que B intersección W cerradura es vacío. Pero eso hace que tengan que leer la prueba y la entiendan, ¿no? Entonces aquí esto implica que entonces, como el X está en la cerradura de B, implica que el X no está en V, ¿no? Y como R es V unión W, ahí es el doble, cuando escribes algo que no. Entonces aquí es V unión W, esto implica que el X tiene que estar en W, ¿no? Que el W era como nuestro A, ¿se acuerdan? O sea, si vamos a la demostración del pasado, estamos en este paso, ¿no? Y justamente estoy usando la contradicción porque estoy suponiendo que es disconexo, lo cual me da esta separación y me deja decir que el X0 es un punto de A, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué tendría que hacer ahora? Ya que vi que el X es un punto de W. Ya valió más, ¿no? ¿Ya lo vieron? Ah, no es el X, es el alfa, perdón, aquí. Pero ya valió chetos, ¿no? ¿Quién por participación me dice por qué que alfa está en W? Es absurdo. A ver, Dulce. Estaba pensando, pero que alfa esté en W, no es porque W es abierto Ajá, ¿y eso que y tiene de malo? Ajá. y alfa estaba en el extremo, o sea, en el extremo de W, entonces como W es abierto, alfa no puede estar en W porque está solamente en la cerradura. Pero la O sea, cerradura podía ser el interior o la frontera, ¿no? mm, Tienes la mm, idea. sí,
Pero no. Ya sé qué nos va a decir. Ilse. Ilse, ¿no nos vas a decir? No era porque alfa era el supremo de V, ¿no? ¿O Ajá. no? Y pues se supone que son pues separados, no se tocan, entonces no pueden compartir elementos. No, a ver, Solís. Ajá. Aquí está alfa, que es el supremo de W, entonces se va a ver así, ¿no? Y el B pues tiene que verse como lo anterior, Profe, ¿no? ¿no es porque podemos meterle otra bola? Exactamente. Al momento que le meto esta bola, estos de aquí ya me dieron en la torre, ¿no? Porque ahí va a estar el elemento que superó a alfa, ¿no? ¿Sí o no? Ya puedo ponerle que ya terminamos la demostración. Eso sí es una prueba con dibujos, ¿no? Entonces, fíjense, como dice Dulce, como alfa está en W, pues esto implica que existe un épsilon mayor que 0, tal que vamos a ponerle un R para no usar la misma y no estar usando, no estar abusando, ¿no? Existe un R mayor que 0, tal que si yo me fijo en menos R más alfa, alfa más R, este se queda totalmente contenido en W, ¿no? Y entonces esto implica que si yo me fijo en el, o sea, fíjense, yo me fijo en el X, ¿no? Coma alfa más R, ¿quién es? Porque acuérdense que era con el X, ¿no? El original, que era este de aquí, hasta aquí, ¿no? Entonces en este es en el que me tengo que fijar, ¿no? Entonces este lo voy a separar en el X, déjenme pensar. Le ponemos así. Déjenme pensar dónde lo ponemos. Sí, tendría que ser así como está aquí. X alfa y luego aquí en el cerrado alfa, alfa más R, es la que tendría que fijar, ¿no? Entonces la de aquí arriba, la que me da es que el alfa, alfa más R, está contenido en W. ¿Están de acuerdo? Sí. Como dice alfa hasta alfa más R menos alfa. ¿Cómo? Está bien así, ¿no? Así está bien. Entonces ya te comiste este pedazo, ¿no? Y entonces ya tengo pero ¿se acuerdan cómo se hacía? O sea, ya lo único que tengo que demostrar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es que el X, alfa se queda contenido en W, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que hicimos algo en la lupa, no? ¿Cómo se hacía eso? No puedo ponerle aquí por la lupa. Esto implica que por la lupa, es que ya no está Guillermo, ¿no? O sea, esto es análogo a la lupa, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿O quién piensa que no es análogo? Lo cual implica que el X, alfa más R se queda contenido en W. A ver, ¿quién me ayuda por participación a demostrar esta parte? Es un análogo. Esa parte ya está, no es que, o sea, no quiere demostrar que alfa, alfa más R esté en W. A ver, déjame ver. A lo mejor ya está porque no estamos haciendo la transición, ¿no? Como la vez pasada. A ver, el conjunto era... No, no está, no, porque lo único que sabemos es que es lo mismo de la vez pasada.
O sea, sabemos que el extremo está en W, ¿no? Entonces no sabemos de lo que esté a la izquierda qué pasó con eso, ¿no? Ese es el problema. De hecho, incluso, bueno, sí, porque esta parte ni siquiera me importa la parte que está desde X. Sí, no lo sabemos todavía, porque el X no tiene nada que ver con cuánto le restas al alfa, ¿no? Podría estar más grande, más chico, y solo sabes que el alfa está en W, ¿no, John? En I, ¿no? Exacto. El alfa está en I. No, el alfa está en W, el alfa, que es lo que vimos aquí, ¿no? Ahora el alfa no sabemos, justamente, no sabemos que es el mismo problema de hace rato. O sea, el alfa es como el vector. Entonces sabemos que el vector, el alfa, está en W, pero no sabemos que el alfa esté en I, ¿no? Entonces esa es la parte que nos haría falta, ¿no? ¿Sí o no? Entonces es lo mismo que la vez pasada. A ver, ¿quién me ayuda? Aquí está el alfa, ¿no? Y el X, pues está por acá, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, si alfa es igual a X ya cabe, entonces, sí, no hay nada que hacer. De hecho, si alfa es igual a X, ni siquiera hay que hacer esto, ¿no? Ya terminamos directo, ¿no? Entonces, pues básicamente sí puedo ponerlos separados, ¿no? Que es el caso que sí tiene sentido. Bueno, el caso que es difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Aquí debe haber un güey, ¿no? Porque me estoy moviendo a la izquierda, intermedio, donde ya te vas a tragar, o sea, fíjense, me voy a tomar un Z que pertenece a esto, ajá. Entonces, si eres X, ya acabé, entonces ni me importa. Si no eres X, si no eres alfa, entonces te ves así, ¿no? Entonces, aquí debe de haber alguien, ¿no? ¿Entre quién y quién? Entre este Z y este alfa, debe haber un alguien aquí del conjunto, ¿no? Que ya se traga todo esto, ¿no? Por lo tanto, se traga al Z. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ya los veo así como que ese profe me está choreando. A ver, sea Z que pertenece a X, alfa. Ajá. Entonces, o sea, si X es igual a Z, entonces ya acabé, ¿no? O sea, nada que hacer, ¿no? ¿O sí? El X, sí, porque nada que hacer, porque el X ya estaba en W, ¿no? ¿Sí o no? Según yo sí, ¿no? El X estaba en W. Ya no me acuerdo si se lo puse o B o a Y, sí, mira. Ajá. Entonces, ese nada que hacer. Entonces, esto implica que X es menor que Z, menor que alfa, que es el caso que realmente me importa. ¿Sí o no? Ahora, existe, vamos a poner el azul. Entonces, aquí existe un J que pertenece al conjunto I, tal que Z es menor que J, menor o igual que alfa. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué significa que J esté en I? Pues significa que el intervalo X hasta el J abierto, se queda contenido en W, ¿no? Pero pues como Z es menor estricto que J, o sea, esto quiere decir que Z pertenece al intervalo X, J, ¿no? Entonces, como este es un elemento, el intervalo XJ y XJ se está metiendo en W, esto implica que Z está en W, ¿no? Y ya terminamos, ¿sí o no? Decía que es un análogo del otro, ¿no? Entonces ya vi que se quedó esto, ya vi que se quedó esto, y por lo tanto sí se queda esto, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que por lo tanto el intervalo X, alfa más R, ¿no?
este sí se queda contenido en W y por lo tanto alfa más R es un elemento de I. Pero alfa más R es mayor estricto que este alfa y esto contradice que alfa es el supremo, ¿no? Por lo tanto R es conexo, ¿no? ¿Cómo ven? Profe, ¿quién es R? Perdón. Los reales. No, R, el de alfa más R. El R chiquita, un radio. El radio que tomamos aquí arriba. Este radio lo tomamos porque Dulce nos dijo, ¿te acuerdas? Que como era un punto de W, se le puede meter una bola de radio R, ¿no? Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué se repite desde el por lo tanto? ¿Dónde está el por lo tanto? Ah, lo que pasa es que, fíjate, separamos este intervalo en dos intervalos, ¿no? El alfa como alfa más R, pues es claro porque pues, ya te estás tomando la bola y nada más estás tomando como la parte derecha, entonces esta parte se queda en W. Ahora, esta parte del X alfa, obviamente sí sé que es la que podría decir, ah, pues esa no sé, ¿no? Porque como le decimos John y yo, el alfa es un elemento de W, pero lo que en realidad queremos ver es que el alfa es un elemento de I, ¿no? Que eso es lo que no sabemos. Entonces, ¿cómo se hace? Pues muy fácil. Te tomas un Z que esté en X alfa, si X es igual a Z, pusiste en W, pues porque X está en W, ¿no? Entonces, si no, significa que el X es un intermedio entre Z y alfa, ¿no? Entonces, existe un J que pertenece ahí, tal que entre Z y alfa hay un elemento del conjunto, eso es una propiedad de supremo. Entonces, eso implica que el Z está en el intervalo X, J, en este de aquí, ¿no? ¿Vale? Porque es menor que J, ajá, y mayor que X. Entonces, luego el XJ está contenido en W porque esa es la definición de que J está en I. Ajá. Por lo tanto, como contiene todo el intervalo y Z es un elemento de ese intervalo, entonces Z lo debe de tener. Por lo tanto, el Z fue cualquier punto en el X, alfa, pues entonces el X, alfa está contenido en el W. Entonces ya sabemos que el X, alfa, ¿no? Y el alfa, alfa más R, los dos están en W, por lo tanto de X hasta alfa más R se quedan en W, y justamente es la definición de que alfa más R pertenezca ahí. Pero esa es una contradicción porque el alfa más R es mayor estricto que el supremo, ¿no? ¿De acuerdo? Una pausa. Vamos a grabar la recapitulación. Entonces, fíjense. La primera parte es suponer lo contrario, que en este caso es suponer que es disconexo. Y convenientemente lo tradujimos a esto. Esto no es parte de la técnica, simplemente es una manera de poner la hipótesis de contradicción. Ajá. Después suponemos un conjunto tramposo. En este caso lo tramposo es que sabemos que como son abiertos, como que nos va a quedar un hueco, ¿no? Y no lo vamos a poder aventar más de Y. Entonces definimos un conjunto tramposo como que intuitivamente sabemos que no existe, ¿no? O sea, como que no se puede aventar hasta donde queremos. Y luego justamente nos vamos al límite de donde lo podemos aventar, que es el supremo. Entonces defines un conjunto adecuado al cual le vas a encontrar una existencia del supremo. Entonces, segundo paso. Bueno, primer paso es suponer por contradicción. Segundo paso, definir un conjunto adecuado. Tercer paso, a ese conjunto adecuado, demostrarle la existencia del supremo, que eso lo hicimos aquí. Ajá. Paso 2, demostrar que el supremo tiene que estar en la cerradura del conjunto, ¿no? Del cual depende el conjunto del supremo. Si se dan cuenta, el conjunto del supremo en este caso depende de un W. Entonces, casi es como que decir que el supremo es un punto límite de esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese sería el cuarto paso, ¿no? Porque primer paso, contradicción. Segundo paso, definir el conjunto. Tercer paso, demostrar que tiene supremo. Cuarto paso, ver que este supremo está en la cerradura del conjunto, ¿no? Lo cual nos va a llevar
Esto sí ya no es, esto es un poco particular de la conexidad, a que el alfa tiene que estar en la otra parte, no puede estar o sea, como alfa está en la cerradura de W y U y W están separados, nos va a llevar a que tiene que estar bien adentro de W, ¿sale? Eso es lo que llegamos con el cuarto paso, a decir que alfa está adentro, en W cerradura. O sea, y cuando ya estás adentro del W ya valiste. ¿Por qué? Porque el alfa es un supremo. Si ya hicieron su tarea de que les dejé, el supremo tiene que estar en la frontera. Ajá. Y al momento que estamos diciendo que el alfa está bien adentro del conjunto, ya estamos mal. Porque el alfa tiene que ser, como es un supremo, como que tiene que vivir por la frontera del conjunto, ¿no? Entonces el hecho de que el alfa ya esté adentro del conjunto, como que ya huele mal, ¿sí? Y ahí de ahí es donde van a poder sacar la contradicción, y la contradicción pues van a armar un elemento que va a superar al supremo, ¿no? Esa es más o menos la técnica, ¿vale? ¿Cuáles son sus hints? No, no, no. No hay forma, o sea, es una técnica de matemática, es una cierta forma de demostrar las cosas, y realmente yo no creo que te puedas ahorrar pasos. Bueno, puedes escribir muy poco si, por ejemplo, no se ponen si ustedes no se pusieran tan exigentes, pues hubiéramos terminado probablemente aquí, ¿no? Y ya, nos ahorramos un buen, ¿no? Yarit, ya habíamos quedado que Yarit. No, no es cierto, lo van a calificar entre todos, ¿sale? O lo voy a calificar yo, ¿no? No, no es cierto, pues no sé. Pues digamos que lo van a calificar, pues entre todos lo vamos a, bueno, yo no, entre todos sus ayudantes lo van a calificar, ¿no? Entonces, a ver, el 14B, ¿qué dice? ¿Qué? Que si te tomas un vector en Rn, entonces eso está contenido en la frontera. Esa es la... ¿Qué es eso? Eso es la... Ok, ok, pues, o sea, lo que tienes que hacer es, o sea, suponte, déjame pensar cómo puede ser más fácil. Pues está muy fácil, por ejemplo, ya demostramos que la bola es abierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sabemos es que los puntos que son menores que R no están ahí, ¿no? Porque como son del interior, no pueden ser de la frontera. Y los puntos que son mayor que R están en el exterior, ¿sí o no? Entonces, los puntos que son iguales a R no pueden, o sea, ¿cómo les puedo decir? Los puntos que son iguales a R son los que no están en el interior y los que no están en el exterior. Entonces, ¿dónde tienen que estar? Pues ya están, ¿no? O sea, ustedes ya vieron que si es mayor que R, eso es el exterior. Bueno, al menos ahí ya demostraron que está contenido en el exterior, ¿no? Si es menor que R, ya saben que eso es el interior. De hecho, mayor que R, demostrar que es abierto se hace análogo a cómo demostramos que la bola son abiertas, ¿no? Entonces demuestren que el exterior es ese conjunto, ¿no? El mayor que R. Demuestren que el interior es, bueno, ese ya lo tienen, ¿no? Entonces, si eres igual a R, entonces, o sea, demuestren las igualdades, que es el interior y que es el exterior. ¿Ah?
Entonces, si eres igual a R, entonces no eres punto del exterior y no eres punto interior. Ya saben que X es igual al interior, unión la frontera, unión el exterior. Entonces, ya acabaron, ¿no? ¿Sí o no? ¿El 3? ¿Qué es el 3? Ah, tienes razón, mira, salió re bien la del 3. ¿No tienen ahí el libro de Páez? ¿No? No inventen. Pues al rato le subo bien el 3, ¿sale? O sea, volvemos a subir esta imagen para que se vea. Sí, porque aquí falta un pedacito, ¿no? No, es el Páez. ¿Ese vendrá lo de la norma infinito? Podrían venir. Ay, pero está bien fácil, ¿no? Que es el mínimo, ¿no? No, es máximo. Ah, ok. La norma infinita es el máximo de los valores absolutos, ¿no? Ese sale bien fácil, nada más sí me faltó. Creo que aquí va otra desigualdad, ¿no? Bueno, los que puedan, vean el libro de Páez y viene este ejercicio. Los que no, al rato yo lo subo para que lo vean, ¿no? Completito. El 14C, a ver, ¿qué dice el 14C? Dice, las contenciones de los anteriores incisos son identidades. O sea que son igualdades, pues. ¿De acuerdo? O sea que demuestran la igualdad. ¿Qué otra duda? ¿O necesitan trabajarla más? Sí, va. Trabájenla más, porque fíjense, o sea, si por ejemplo, si la clase de mañana no la trabajan, ya nada más les quedaría la del jueves, ¿no? Y ya el lunes es su examen. No sé, depende del tiempo de... O sea, yo cuando hice mi examen de cálculo 3 tuve 4 horas para hacerlo. Pero también depende mucho de la dificultad de los problemas, ¿no? Entonces, mira, como siempre les digo, yo les voy a dar el tiempo, el doble de tiempo que me tomaría a mí tomándome un cafecito y escribiéndolo bien lento, ¿sale? 2 semanas para entregar. Sí, va a ser en el área de la clase. ¿Qué pasó, Dulce? ¿Por qué? ¿El semestre quieres recorrer o qué? Tal vez lo podamos poner para el martes. Mira, ahorita le voy a decir lo siguiente. Pónganse de acuerdo. La fecha de entrada es el lunes. Lo más que puedo hacer es moverlo. Lo más que lo puedo mover es la siguiente semana. O sea, tiene que ser forzosamente la siguiente semana. Ahorita oficialmente es el lunes. Pónganse de acuerdo porque si quieren que lo cambiemos, lo podemos cambiar, pero necesitamos que la respuesta sea única, o sea, que todos digan lo mismo, ¿sale? Ahorita, por ejemplo, si veo el chat, veo que veo muchas opciones, entonces, así no lo puedo mover. Entonces, pónganse de acuerdo en su grupo de WhatsApp o lo que tengan, y si tienen una respuesta única, podríamos moverlo, ¿sale?
La siguiente semana tiene que ser forzosamente, ¿vale? Pues yo creo que van a ser Oiga, como profe, unas 4. Ajá, dime. tenía duda en el 42, Ajá, de que A no puede ser abierto y cerrado a la vez. ajá. Es que la otra vez lo intenté, pero no me salió. Esa cosa se hace por Int- in- usando lo de aquí más o menos, inténtalo usando por esta tipo de conexidad. prueba. Ajá, es lo que estaba pensando. Por esa Es que prueba, ¿no? tendrías que demostrar que REN es conexo. Ya demostramos que R es conexo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo hago producto de conexos? John, Pues es conexo, ¿no? No sé, tampoco no lo he entonces probado, pero podrías suena razonable. demostrar que el producto de conexos es conexo, ¿no? Y ya Ujú. tendrías que RN es conexo. Ahora, si RN es conexo, como que ya te debería de salir, ¿no? Sí, ajá, porque como que supongo que hay otro conjunto, ¿no? Que hace eso. Ujú. ¿Vale? Pues esa era, creo que tarea moral, ¿no? Bueno, creo que les pregunté que cuántos abiertos y cerrados puede haber en RN. Ajá, pues la intenté hacer, pero no me salió esa vez. Sí, te digo, trata de demostrar que producto de conexos es conexo. Y, y usa que R, o sea, usa que ya demostramos que R es un conexo, ¿no? Y ya sabiendo que R es conexo, entonces ya debería de ser más fácil demostrar el 42, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? De hecho, si tienes un conjunto que tiene frontera vacía, ya estás desconectando el espacio, ¿no? Porque el exterior y el interior son conjuntos que son mutuamente separados, ¿no? ¿Cómo? Estaba pensando en el inciso B. O sea, si tú supones que la frontera de A es igual al vacío, entonces el interior y el exterior te están dando una desconexión del espacio, ¿no? Y el interior y el exterior como que van a ser o sea, como que el interior va a ser como algo llenito y el exterior también, ¿no? O sea, siempre que la frontera de un conjunto sea vacío, estás desconectando el espacio, ¿no? Bueno, siempre que el interior y el exterior sí sean como bloques, ¿no? Pero sí se ve, ¿no? O sea, el interior y el exterior siempre te da un conjunto disconexo. ¿Qué otra duda? Órale. Va, pues piénsenlas, porque sí, creo que es importante, ni siquiera creo que me estén preguntando hints de las difíciles, ¿vale? Entonces, pues sí, piénsenlas y pues pregúntenle a todos, o sea, manden correo, si quieren manden correo, yo creo que quien está más desocupado es Andrés y Alan. De hecho, Alan creo que está aquí. Entonces, mándenles correos a ellos para que nos ayuden un poquito con las dudas. Y y sí, para que nos echen un poco más, nos echen la mano en esa parte. Y probablemente les puedan contestar, pues yo creo que más pronto, ¿no? Digo, yo también les contesto, pero yo me puedo tardar un poquito. Entonces, digo, ya, de hecho, ellos ya tienen la tarea, hasta Alan ya la resolvió completa, creo. En el grupo de WhatsApp ya vi que ya resolvieron varios. Bueno, en nuestro grupo de nosotros, ¿no? Así como ustedes tienen el suyo, nosotros también tenemos el nuestro, ¿no?